Bienvenidos a Urnas y Democracia, dedicado a las elecciones argentinas de 2023. Para esta sesión contamos con Miguel Francisco Gutiérrez y con Lara Goiburu. Miguel es doctor en Ciencias Económicas de la por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo Local en la Universidad de San Martín y máster en Desarrollo Económico y Local en la Universidad Autónoma de Madrid. Lara actualmente es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella, codirectora del Grupo de Investigación en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, miembro de Red de Politóloga y actualmente es consultora. En primer lugar, agradeceros a los dos que estéis aquí para arrojar luz sobre estos resultados, para algunos esperados, pero tengo la sensación de que para la mayoría no lo han sido. Pero igual, nuestra visión desde acá es muy distinta a la que tienen ustedes desde allá. Así que en primer lugar voy a dar paso a Lara, que tiene una presentación. En segundo lugar irá Miguel y luego, en un último turno, se podrán hacer preguntas tanto de viva voz como a través del chat de Zoom que tenemos habilitado. Por tanto, les animo a aprovechar la ocasión para salir de dudas de este resultado tan sorprendente y de las consecuencias que pueda tener. Así que Lara, te dejo a ti para que nos enseñes un poco de qué ha ido la cosa. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos, a todas por la invitación, por la escucha. Eh, en principio decir que no sé si vamos a poder aclarar mucho el panorama, por lo pronto vamos a mostrar una foto de lo que está sucediendo, pero realmente eh, ha sido sorpresivo el resultado, pero no por el resultado, tanto por el resultado, porque las últimas encuestas y las que circulaban en off los días previos daban una diferencia entre ambos candidatos dentro del margen de error. Sí, lo que fue sorprendente fue que no fue una diferencia por un margen de error, por un porcentaje de margen de error, sino que superó los 10 puntos, una diferencia que superó los 10 puntos. Entonces, en ese sentido, lo que quiero compartirles es algunos datos y algunas reflexiones en base a los datos sobre qué es lo que puede suceder o qué es lo que se va a poder suceder en los próximos meses, en el corto plazo y en el mediano plazo, respecto de todas las promesas de campaña que hizo el presidente electo y qué podrá hacer o no de acuerdo al diseño político institucional de la Argentina, o qué es más probable que pueda hacer o no puede hacer. Les voy a compartir algunas, algunos gráficos que no son míos. Ahí verán que eh, fui compartiendo lo que todos estamos mirando en estos días. Vamos buscando gráficos y entre todos y todas estamos tratando de analizar lo que sucede. Y en primer lugar, lo novedoso quizás tenga que ver con que cuando uno miraba las elecciones argentinas, por lo menos las últimas tres, la mayoría del país estaba pintado de azul, que es el color con el que identificamos habitualmente a Unión por la Patria, Frente de Todos, Frente para la Victoria, ¿no? Este panperonismo nacional que, dependiendo de la época electoral, va tomando distintos nombres, sus sellos va tomando distintos nombres, pero que en definitiva se identifica ideológica e idiosincráticamente con el peronismo. Bueno, todas estas elecciones, salvo aquella de anteriores, ¿no? Salvo aquella de Mauricio Macri, donde se había pintado como la camiseta de Boca, para aquellos que no siguen el fútbol, la camiseta de Boca es azul, amarilla y azul, pero por lo general la mayoría del país, especialmente las provincias del norte y las provincias del sur, siempre eran provincias donde ganaba el peronismo. Bueno, como vemos en este mapa, en esta oportunidad, la mayoría del país está pintado en tonos más o menos intensos de un color violeta, y eso significa que La Libertad Avanza y Javier Milei, que era su candidato, ganó en la mayoría de las provincias, en 21 de los 24 distritos. Y Unión por la Patria solamente obtuvo la mayoría en tres provincias: Santiago del Estero, Formosa y provincia de Buenos Aires. Pero también la clave acá está
en que esa mayoría que se obtuvo fue más contundente en Santiago del Estero, un poco menos contundente, como podemos ver en la provincia de Formosa, una provincia donde hace 27 años gana el peronismo en las elecciones locales, y algo que no se esperaba o que de lo que dependía también un poco el resultado para el oficialismo a nivel nacional era de cuánta diferencia obtuviera en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires los escenarios se dieron bastante parejos, tanto para Unión por la Patria como para La Libertad Avanza. No se logró ese diferencial de votos, y eso también fue una sorpresa, porque en las elecciones generales el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria, logró reelegir para la gobernación, eh, y fue un distrito y un bastión importante para las elecciones generales, donde se dieron también las elecciones legislativas. Entonces ahí hubo pérdida de votos. La evolución del voto entre las dos agrupaciones que pasaron al balotaje, como lo ven ahí, allá por agosto fue la primer sorpresa con un escenario de tercios que ya estaba previsto, ya lo habían previsto muchos políticos, muchos politólogas y politólogos, esta posibilidad del escenario de tercios, pero con un Javier Milei arriba en agosto. Eso fue sorpresivo, y a partir de allí el, la unidad de Unión por la Patria, ¿sí? Detrás de un único candidato, Sergio Massa, ministro de Economía, en un contexto que, bueno, después Miguel nos va a hablar mucho más de esto, pero era desafiante llevar adelante la posibilidad de reelección de una gestión, porque si bien no reelegía al presidente, reelegía una gestión. Eso fue leído de esa manera por el electorado, aun cuando Sergio Massa trató de despegarse de esta gestión, pero claramente por lo que vemos después, aun cuando hubo una recuperación en las elecciones generales y un alivio, ¿sí? Lo que pudimos ver de cara a la segunda vuelta es que aquello fue un techo y no un piso. En este gráfico, que es del Centro para la Calidad Democrática, lo que vemos es eso, ¿no? ¿Qué provincias ganaron cada una de las fuerzas en cada una de las etapas electorales? ¿Sí? En las PASO vemos que La Libertad Avanza logró ganar muchos distritos, distritos que después en las elecciones generales logró recuperar el oficialismo. Juntos por el Cambio hizo una muy mala elección a nivel provincial en ambos tiempos, ¿sí? Entre paso y general. Bueno, ahí está equivocado, lo otro es segunda vuelta, la general dice general es segunda vuelta. En la segunda vuelta, la Unión por la Patria, el oficialismo nacional, no logró retener las provincias que había recuperado en las generales y las perdió. Y acá me parece que es como mucho más revelador, tiene que ver con cuántos votos ganó o perdió cada fuerza respecto de la primera vuelta, ¿sí? Es sumar ambos resultados y ver el diferencial. Y como vemos, La Libertad Avanza logró, inclusive en provincias, bueno, en distritos como Ciudad de Buenos Aires, obtuvo el 180% más de los votos en la segunda vuelta de lo que había obtenido en la primera vuelta. En Buenos Aires, distrito clave para lo que era el resultado final que necesitaba Sergio Massa y Unión por la Patria. Unión por la Patria perdió el 16% de los votos y La Libertad Avanza ganó el 89% de los votos. Provincias como San Juan, por ejemplo, un 76% más de los votos que ganó La Libertad Avanza. Su performance electoral fue muy, muy impresionante en la segunda vuelta, y también fue importante el resultado de Córdoba, ¿no? Esta provincia que en la jerga común decimos que hizo presidente a Mauricio Macri allá por 2015, un bastión electoral importante.
muy reactivo al kirchnerismo, ¿sí? Más que al peronismo, no al peronismo, sino a la forma que tomó el peronismo en estos últimos 20 años, que es el kirchnerismo. Bueno, en Córdoba, si bien Unión por la Patria y en la campaña Sergio Massa viajó a la provincia, intentó reconstruir los lazos con el peronismo provincial y obtuvo un 86% más de los votos, había tenido una muy mala elección en primera vuelta. La Libertad Avanza obtuvo un 113% más de votos de lo que había obtenido en primera vuelta y tampoco ese distrito logró darle un diferencial a Sergio Massa que le permitiera acercarse a Javier Milei. ¿Y por qué o de dónde se explica esto? Se explica en algo que los primeros días post elecciones generales pensamos todos, todas, varios o varias de nosotras que no iba a suceder, que fue el traslado casi matemático, ¿sí? Casi exacto, de los votos que en primera vuelta habían optado por Juntos por el Cambio, se trasladaron casi matemáticamente, como podemos ver en esta tabla también de CICAD, casi matemáticamente a La Libertad Avanza. ¿Por qué decimos que en los primeros días, primeras semanas no lo podíamos ver? Porque en los primeros días primeros días, muy rápidamente, Patricia Bullrich, que había sido la candidata de Juntos por el Cambio, y junto con ella Mauricio Macri, que es el líder de uno de los partidos más importantes de esa coalición, que es el PRO, salieron rápidamente a manifestar su apoyo a Javier Milei, algo que generó un cimbronazo muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio, dentro de la coalición Juntos por el Cambio, porque el candidato Javier Milei durante toda su campaña había sido muy vehemente en su crítica a la Unión Cívica Radical, el otro socio importante de Juntos por el Cambio, y la Unión Cívica Radical no, de hecho, las internas en Juntos por el Cambio se debieron también a que este apoyo de la candidata fue un apoyo inconsulto, dicho por los propios dirigentes radicales y los dirigentes de la coalición cívica, que es el tercer partido importante de Juntos por el Cambio. Entonces, esta decisión inconsulta, este apoyo irrestricto a un candidato que había sido muy crítico del rol el rol histórico de la Unión Cívica Radical en la Argentina y con muchas expresiones que fueron mundialmente conocidas respecto de su compromiso con la democracia, los derechos humanos, la memoria histórica, que son muy caros a la idiosincrasia radical, no se preveía que el votante radical tradicional apoyaría con su voto a La Libertad Avanza. Sí se preveía un alto porcentaje de voto en blanco y eso se veía en las encuestas, o sea, las encuestas nos mostraban eso. Pero idiosincráticamente muchos y muchas de nosotros nos confundimos por la historia, si uno quiere, y no se previó este escenario de traslado casi matemático de los votos de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza, que son esos votos los que le terminan dando a Javier Milei este porcentaje tan importante de votos. Y es muy interesante también ver este gráfico de Andy Taub de transferencia de votos, ¿no? Entre primera vuelta y segunda vuelta. Como vemos, Massa retuvo el 100% de sus votos, no hubo un solo voto de Massa que se fuera a otro lado, lo mismo Javier Milei, los dos retuvieron su voto original de primera vuelta, pero acá vemos claramente que el voto de Juntos por el Cambio, perdón, se trasladó casi en bloque a La Libertad Avanza, y lo mismo los votos de Schiaretti, ¿no? Este tercer candidato de origen cordobés, esto que yo les manifestaba antes, que es esta disputa territorial dentro de lo que es el panperonismo nacional, de un peronismo cordobés muy enfrentado al formato de kirchnerismo que adoptó el peronismo nacional en los últimos 20 años. Bueno, eso se expresó nuevamente en las urnas y ese voto de Schiaretti se fue en muy pequeño porcentaje a Sergio Massa y en un gran porcentaje
a Javier Milei. Si nosotros vemos esta otra gráfico de transferencias, también de Andy Tau, es importante ver cómo esa transferencia de votos de primera vuelta a segunda vuelta, ¿sí? Ese porcentaje que saca Sergio Massa entre una y otra elección, tiene mucho de quienes no se presentaron en las PASO a votar. ¿Sí? Y el porcentaje ganado lo ganó de los ausentes, lo obtuvo de los ausentes en la primera vuelta, y lo que pudimos ver en esta primera vuelta es que Sergio Massa había llegado a su techo, cuando Javier Milei, en un escenario de mayorías construidas, como es un balotaje, mayorías que no son reales, que son construidas, logró, sí, en primera vuelta un piso, pero claramente todavía no había alcanzado su techo frente a un balotaje. Sí es importante ver estos resultados que tienen que ver con la primera vuelta, porque de estos resultados de la primera vuelta es de donde surge, si esto es el escenario electoral, hasta acá el escenario electoral, pero lo importante es ver qué va a pasar con este porcentaje de votos de Patricia Bullrich que se trasladó, ¿sí? hacia Javier Milei. ¿En dónde? En el Congreso. Porque en aquella primera vuelta, si bien hoy tenemos un presidente que superó el 55% de los votos, dado el diseño institucional, el diseño de elección de balotaje, ¿sí? Donde el ciudadano opta, no elige, opta entre dos fórmulas, pero no necesariamente son las que hubiera elegido. Ese escenario, ese 55% que le da un gran apoyo al presidente, no es el apoyo que obtuvo en la primera vuelta. Como vemos en la primera vuelta, el 35, el 28, el 23, eso se tradujo en una conformación de un Congreso. Ese Congreso ya fue definido en el mes de octubre, va a entrar en funciones el 10 de diciembre y va a ser el Congreso con el que el presidente, de este presidente del 55%, va a tener que convivir. ¿Sí? Algunas colegas hablaban de la pesadilla de Linz, ¿no? Es un presidente que tiene un 55%, gracias al balotaje, pero va a tener que convivir con este Congreso. ¿Por qué es importante esto? Porque, como vemos, el bloque mayoritario dentro de la Cámara de Diputados sigue siendo Unión por la Patria, aun cuando es un bloque que no le alcanza para el quórum propio. Tampoco le alcanzaría a Juntos por el Cambio en una alianza legislativa con los libertarios, pero no por número de bancas, sino por este cisma que se dio post generales, donde el vínculo entre los dos grandes socios de Juntos por el Cambio, que son radicales y PRO, ha quedado bastante lastimado, entonces es difícil y especialmente ha quedado lastimado por muchas de las propuestas que hoy Javier Milei debería llevar adelante de acuerdo a lo prometido en campaña, que son muy contrarias al pensamiento de los legisladores radicales. Así que hoy este presidente va a tener que convivir con un Congreso donde no tiene mayoría, pero, y también fundamentalmente, especialmente porque algunas de esas propuestas fueron, por ejemplo, dar de baja o terminar con la coparticipación federal, algo que está en el texto de la Constitución, con lo cual requeriría una reforma constitucional. Y ahí también, para todas estas reformas estructurales, la otra Cámara que se vuelve importante y donde tampoco tiene mayoría el presidente es la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, que representa a las provincias, donde hay una representación igual para cada provincia, 2 senadores por la mayoría, 1 senador por la minoría. Ahí Unión por la Patria sigue siendo y está un poco más cerca del quórum propio, ¿sí? Una alianza de Unión por la Patria con Tercera Vía y otros que son partidos provinciales, que son partidos, muchos de ellos filoperonistas, que no han ido dentro de la boleta de Unión por la Patria. Rápidamente en el Senado podría tener quórum propio.
la hoy oposición, y eso implicaría un bloqueo legislativo para muchas de las medidas estructurales que fueron prometidas durante la campaña por el presidente electo actual y que necesariamente van a tener que pasar por el Congreso. En términos institucionales, creo que estoy bien de tiempo. Este es el cuadro hoy, un presidente que ha obtenido un 55%, que tiene mucho apoyo de un partido que no tiene eh, los recursos humanos suficientes para, aún con el recorte de ministerios, cubrir todos los cargos del Estado, que necesita de esa alianza con el PRO y su líder Mauricio Macri para poder cubrir esos cargos en el Estado, pero son negociaciones que se están dando en estos momentos. Todo lo que digamos hoy probablemente dentro de 2 horas quede viejo. Pero sí, lo único que tenemos hoy seguro es que este presidente ha obtenido todo el voto y toda la confianza de lo que eran los votos de Juntos por el Cambio, pero no es un voto propio, es un voto que le pertenecía a otra fuerza y que rápidamente puede volver a esa otra fuerza, en tanto el presidente no cumpla con las promesas realizadas o no se modere como se moderó en campaña después de las generales. Ese no es un voto que le pertenece, no es genuino. Y por otro lado, tiene que convivir con un Congreso donde no tiene mayoría, donde su principal aliado político hoy, el PRO, no tiene las mayorías de las bancas dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, y, y dentro del interbloque Juntos por el Cambio no hay unidad, con lo cual va a ser difícil esa convivencia en el Congreso los primeros meses. Muy bien, Lara, muchas gracias por esta intervención tan ilustrativa. Les recuerdo que pueden ir dejando las preguntas en el chat o, para hacer más dinámica la sesión, hacerlas de viva voz cuando nuestro siguiente participante, Miguel Francisco Gutiérrez, termine su intervención, dando lugar a comentarios, debates y preguntas sobre estas elecciones o sobre las aportaciones de los participantes. Así que sin extenderme mucho más, Bueno, Miguel, te dejo, que veo que vienes con ganas. Muchas gracias. bueno, retomo yo. Gracias, Rubén. Gracias, Lara. Muy, muy claro y muy bonitos los gráficos de Lara, como muy, muy explicativos, muy claros en términos de contar y mostrar las tendencias de los resultados. Yo quisiera empezar con un par de cosas generales y después ir a lo económico para articular entre lo que dijo Lara y lo que voy a contar yo, que es básicamente, en primer lugar, señalar que el contexto en el que estamos y en el que ha transcurrido este año y esta campaña electoral en términos generales es un contexto de incertidumbre. Digamos. Si hay algo que podría caracterizar este momento es esta palabra. Incertidumbre en términos de pronósticos y en términos de resultados. Todas las elecciones fueron una sorpresa en términos de lo que se esperaba y lo que ocurrió. Y tenemos como resultado final el resultado de un presidente cuyo partido y participación en política tiene alrededor de 4 años. Digamos, ¿no? Hace 4 años Milei era electo como diputado, pero era un diputado que, si no me equivoco, Lara, tenía creo que 4 diputados en total, la fuerza política de Milei, no más de esas personas. Eran 4 personas que estaban en la Cámara de Diputados, casi sin representación y con mucho apalancamiento mediático, un fenómeno muy mediático que explica mucho. Hoy con el diario del lunes hay mucho análisis en relación a lo que representaron las plataformas, las distintas plataformas en la dinámica electoral y en la comunicación y cómo fueron tan eficientes y efectivas en este resultado, que también también con el resultado ya conocido y si viéramos un poco los resultados de la región, podríamos decir que no es ninguna sorpresa, ¿no? Desde el año 2019 hacia aquí han ganado siempre las oposiciones, salvo en el caso de Nicaragua, perdón, que es bastante cuestionada esa elección por el gobierno que tiene Nicaragua, y el caso de Paraguay. Sacando Paraguay y Nicaragua, todas las elecciones que hubo del 2019 para
aquí, y ahí esto nos incorpora en algo que quiero plantear y compartir, que es la pandemia. A partir de entonces ocurre que solo ganan las oposiciones, tanto de derecha como de izquierda, o de centro izquierda o de centro derecha, en todos los países. Siempre ha habido cambios de gobierno y esto entonces no debería haber sorprendido tanto en el resultado final de lo que hoy asistimos a un como hecho. En este sentido, este contexto de época nos dice algunas cosas en relación a lo que estamos viviendo en términos mundiales y en términos locales, que tiene que ver con las formas de representación y de percepción que tienen los actores individuales, cómo se están modificando en el vínculo de la aglomeración o generación de espacios políticos, en este caso, y de políticas económicas también luego, o de planificación en términos de los resultados de tendencias de grupos o de alianzas. Todo es muy individual, digamos, también podemos hoy conocer que el volumen de gasto electoral que tuvo el ganador fue mucho más bajo en relación al resto, o que, dicho de otra manera, que la política de comunicación tradicional fue un fracaso, y que además encontramos un ganador que es aquel actor que se presentaba en los debates y en la comunicación política como el antihéroe, ¿no? Digamos, esta comunicación que es una persona que no representa un profesional de la política, un profesional de la gestión, sino que es básicamente un improvisado en la gestión y que esgrime solamente un conocimiento vinculado a lo que, bueno, no voy a contarlo aquí, que todos lo conocen, Lara mucho mejor que yo, a una característica del populismo de derecha, ¿no? Esta idea de en reconocer algún mal específico, presentarse como la solución casi mesiánica respecto de ese enemigo, y de ese enemigo plantear la comunicación de una forma novedosa para la Argentina, con un nivel de violencia muy alto en su comunicación y en sus planteos. Ahora me meto en los temas económicos, ¿no? En términos económicos, el planteo que hace de política económica de futuro, y que por primera vez también como fenómeno electoral en la Argentina, este candidato contó un montón de decisiones económicas que piensa abordar, que son muy dañinas, para decirlo en términos concretos, para los ingresos reales de las personas, de la mayoría de la población, ¿no? Entonces tenemos una manifestación de gente que vota con un fenómeno nuevo también, que es algo que también está muy analizado ya al día de hoy, que es la idea de que la gente vota a Milei diciendo que no va a hacer lo que dice que va a hacer. A diferencia de, en general, la tradicional campaña política, que es un político que dice cosas que luego no cumple. Bueno, ahora se piensa lo mismo, pero en realidad lo que solían contar los políticos eran cosas buenas, cosas de tranquilidad para la población, y luego las políticas eran bastante más duras en general. Y esto era la forma tradicional de hacer comunicación política, pensando que esa forma era la forma que garantizaba la posibilidad de acompañamiento o de respaldo. Aquí tenemos todo lo contrario. Milei llega diciendo que básicamente la política económica que se va a aplicar a partir de este momento, o de unos días, tiene algunas características bastante penosas, voy a decirlo ahora como economista, y penosas en términos de los procesos que eso va a generar a futuro. Él, en su línea, digamos, discursiva y argumental, identifica al Estado como el garante de todos los males en términos de procesos económicos. Y en esta idea libertaria que esgrime, básicamente el pensamiento libertario es un pensamiento muy simplista, bueno, él también dice que quiere volver al capitalismo del siglo XVIII, yo diría comienzos del siglo XVIII, que es como el periodo en donde el capitalismo tiene un fuerte crecimiento en términos de productividad,
pero al mismo tiempo una fuerte pauperización de las condiciones sociales, ¿no? Y entonces ahí tenemos el periodo victoriano, donde básicamente se reconoce que hay una pérdida de la calidad de vida muy alta de la población y que hay que hacer algunas cosas para abordar esto, y aquí surgen un montón de pensamientos que hoy conocemos como muy clásicos, pero todos los pensamientos que vienen desde los socialistas utópicos, los smithsonianos y el marxismo van a aparecer en este periodo histórico, que básicamente se corresponde a un momento histórico donde hay unas condiciones de vida que declinan muy rápidamente y que básicamente desde distintas expresiones y de ideas, del campo de las ideas, algunos piensan que hay que volver a un estado anterior y otros piensan que en este nuevo estado llamado capitalismo hay que ir hacia reformas, de alguna manera, algunos sociales y otras hacia reformas revolucionarias. Todo el siglo de las revoluciones, el siglo XIX de las revoluciones, desemboca luego en algunas marcos institucionales regulatorios de beneficios para las mayorías en términos de garantías, de coberturas de algunos servicios sociales que debían ser provistos de manera universal para garantizar una cohesión social que garantice la seguridad y el mayor virtuosismo del crecimiento económico. Esto llevado a nuestros días, hay un informe de hace pocos años de la CEPAL que habla sobre la ineficiencia de la desigualdad. Hablando de América Latina, ¿no? Un organismo destinado hacia América Latina, que básicamente lo que nos trae es la reflexión respecto de la importancia que tiene garantizar niveles de igualdad que garanticen la cohesión social para garantizar productividad económica, eficiencia económica. Y que, a diferencia de manuales antiguos ya en economía, que planteaban que a mayor equidad había menor eficiencia. Esto es falso y en realidad va muy por el contrario, por este lado que estoy señalando. Ya esto es bien conocido en el capitalismo del siglo XX, ¿no? Tenemos los 30 gloriosos ahí con políticas de estados de bienestar que garantizaron accesos, básicamente aumentos de salarios reales de la mayoría de la población, que garantizaron mayores niveles de consumo, y esos mayores niveles de consumo garantizaron prosperidad económica, que se contrapone hoy, voy a decir esto concretamente, con niveles de crecimiento económico mundiales que duplican a los actuales, ¿no? A partir de la década de los 70 es reemplazado ese conjunto de ideas y se va a un esquema neoclásico, con políticas neoliberales en términos políticos, que bajan mucho la tasa de crecimiento y aumentan mucho la volatilidad. Ese aumento de la volatilidad nos lleva hoy, después de la crisis del 2008, donde este sistema teórico sufre un colapso, y ese colapso necesita un reemplazo, pero ese reemplazo aún no está entre nosotros. Tal vez uno de los economistas más leídos hoy en el mundo es Piketty, del cual Milei bueno, tiene expresiones, podrían buscarlos, pero tiene muchas expresiones muy violentas en relación a este economista. Un economista que podrán, ustedes probablemente muchos lo han leído, tiene propuestas muy, bueno, muy disruptivas desde lo progresista. No voy a señalar ahora cuáles porque no vienen a este encuentro, pero sobre el cual Milei ha hecho varias veces muchas expresiones bastante contundentes en relación a su poco valor, no sé, en términos de sus propias ideas, ¿no? Ideas que no son aplicadas en ningún lado, que él mismo dice hace 2 días, que es el primer presidente de la historia de la humanidad que es liberal libertario, ¿no? Y que sus ideas van a ser la revolución de nuestros procesos económicos de futuro. ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, por el contrario, decía, volviendo al siglo XIX, él, más allá de que plantea un ajuste fiscal muy grande, que eso va a llevar a un aumento muy fuerte de tarifas y una reducción del gasto público que va obviamente impactar sobre la demanda de manera directa, y ese impacto sobre la demanda va a generar una recesión. Este va a ser una de las herramientas que va a utilizar para abordar el tema de la inflación, bajo una idea de que simplemente reduciendo o estrangulando la economía es algo que se va a lograr, digamos, en teoría. Obviamente, si una persona tiene exceso de peso, podemos encerrarla en una habitación, no darle de comer y va a bajar de peso. Así, no es lo más sano, digamos, ¿no? Pero en una economía también pueden hacer esto, digamos, de
anular la actividad económica, y la anulación de la actividad económica va a llevar a que la gente no pueda vender, y cuando las ventas no puedan estar, entonces habrá efectivamente una reducción del proceso inflacionario, ¿no? Proceso inflacionario que también él dice que demorará entre año y medio y 2, según él ahora, para controlar. Y la otra política central que tiene, que es muy popular entre sus propuestas, es la dolarización o la pérdida del valor de la moneda en términos de su uso. Ahora hay varias alternativas a eso que básicamente van a lo mismo. Lo más probable, hoy, si lo tengo que dar una opinión profesional de esto, tendrá que ver con que no vaya a eliminar el peso, sino que va a dejar el peso como una moneda alternativa en una libre competencia. Entonces va a legalizar el uso del dólar para contratos y para cualquier otro tipo de transacciones, para contratos y transacciones, y eso va virtualmente a pulverizar el uso del peso como moneda, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces va a decir, no eliminé el peso, simplemente usted haga lo que quiera. Y entonces, ante la pérdida de respaldo del gobierno de su propia moneda, por supuesto que nadie va a usar su moneda. Hay un autor muy interesante que pueden después recorrer. David Graeber escribió un libro muy interesante que se llama En Deuda, y él básicamente en ese libro, y otros autores también señalan lo mismo, señalan, y esto hace que las monedas valgan, digamos que, por supuesto, los gobiernos cobran impuestos en sus propias monedas y garantizan el monopolio del uso de la moneda propia en el territorio para garantizar su valor, digamos, ¿no? Bueno, ahí con Rubén tenemos alguna anécdota de hace un par de meses que estuvimos juntos, donde yo no podía cambiar dólares en España, y bueno, hay que recurrir a él para que me ayude a eso, y que está muy bien, que es una política territorial. En general, los países, para garantizar el monopolio del uso de su política monetaria, que es una herramienta central en todos los países que tienen alguna predisposición de futuro en términos de relevancia de su economía, por supuesto que tiene, ¿no? Hay muy pocas expresiones de diseño de economías, sobre todo el tamaño de la Argentina, no hay ninguno que no tengan moneda propia, ¿no? O sea, en general, si uno no tiene moneda propia, no tiene país, no tiene, digamos, pero no por lo nacionalista, sino porque no hay formas de garantizar los procesos económicos de planificación en términos de asignación de incentivos. No se trata de que el Estado le diga a la gente lo que tiene que hacer, sino que el Estado puede básicamente garantizar algunos comportamientos. ¿En qué sentido? Bueno, yo le puedo decir a una persona que le puedo cobrar impuestos por una actividad y no le puedo cobrar impuestos por otra, y entonces de esa manera estoy incentivando a que en la actividad que no le estoy cobrando impuestos, la gente se dedique a trabajar en eso. Luego la gente toma sus decisiones y dice, prefiero pagar impuestos o no prefiero pagar, porque pienso que voy a ganar más dinero en una forma o en la otra, y eso es precisamente la libertad económica y la libertad de mercado. Y en esto, una última cosa central que me quisiera compartir, que es la idea precisamente también que está en varios autores, Hobsbawm también trabaja sobre esto, y Graeber también, que es la seguridad de que la garantía del funcionamiento eficiente de los mercados desde el siglo XVIII, tanto que le gusta a Milei esto, los estados nacionales garantizaron el crecimiento de los mercados, digamos. Bajo esta premisa es algo muy central comprender, a diferencia de lo que cuenta Milei, que para garantizar mercados eficientes y economías capitalistas de alto crecimiento se necesitan estados fuertes. Con estados débiles los mercados no funcionan bien, funcionan bastante mal, y eso tiene muchas distorsiones. Cuestiones finales para contar de esto. Bueno, acá hay dos elementos de tendencias de futuro. Están muy ahora expectantes de las tendencias de precios y de cantidades de producción de commodities que tenemos en la Argentina para su exportación el año que viene. Se esperan que haya resultados de exportaciones netos de hidrocarburos y de cereales, y eso significa un ingreso de dólares para el país, del cual ya se preveía, porque el año pasado hubo la sequía más importante de la historia argentina. Se espera que este año sea mucho mejor, y que también hay un gasoducto nuevo que se acaba de inaugurar hace pocos meses, que va a permitir exportación y producción de gas, que va a generar muchas divisas. Esto igual nos remite al propio proceso de la historia argentina, que
nos coloca en un problema circular de restricción externa, ¿no? Y dependencia de recursos naturales para el crecimiento y la exportación. En este sentido, este es un elemento central del cual depende Milei para el año que viene poder garantizar los dólares en su programa. Y bueno, lo que va a haber con seguridad es un programa de apertura económica y de flexibilización en todos los sentidos, ¿no? Esto es lo que viene. Flexibilización, apertura económica, ajuste fiscal, desregulación monetaria, etc. Y un par de cositas más. Hay un par de grandes negocios internacionales de muchos millones, miles de millones de dólares, que son YPF y las AFJP, ¿no? Dos elementos que van a seguramente plantearse como políticas de transformación y que van a generar grandes oportunidades de actores internacionales que van a estar muy interesados en participar de ello y que también colocan al país en una pérdida de sectores estratégicos, ¿no? En general, los países también de la región que tienen recursos naturales estratégicos, como Chile, que en general es un país que les gusta citar mucho al sector de Milei, en general, bueno, Chile tiene una empresa estatal de producción de cobre. En la Argentina, la empresa estratégica de producción de energía y de divisas es muy probable que intente ser vendida, digamos, ¿no? Veremos qué sucede con eso. Por lo demás, no tenemos ninguna seguridad de resultados ni de procesos. Sabemos para dónde muy probablemente desemboque las tendencias, pero no de información específica. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Tenemos una pregunta en el chat y yo también tengo alguna. No sé si Lara quiere comentar algo de Miguel o paso directo a las preguntas. No, pasemos a las preguntas. Venga, tenemos estos 15 minutos. Dice la profesora Carolina Plaza Colodro: muchas gracias a los ponentes. Me gustaría saber su opinión sobre si estos resultados afianzan el auge de la extrema derecha en la región y si son una amenaza para las democracias en general y en particular para derechos de las minorías, separación de poderes, etc. Muchas gracias. Vamos con Lara y luego con Miguel. Bien. Son un fenómeno, las nuevas derechas no son un fenómeno argentino, creo que a la Argentina llegaron tarde, pero que ya lo habíamos visto con Trump, lo habíamos visto con Bolsonaro, lo vimos en Italia también. Adquieren en cada uno de los países la forma del descontento de esos países. En Argentina, por supuesto, es la crisis económica que venimos arrastrando y que cada vez estos ciclos de ilusión y desencanto son cada vez más cortos. En ese sentido hay un bajo continuo, un hilo conductor y de hecho en los electorados, en los descontentos de los electorados con las democracias y entre sus líderes, ¿no? Son súper conocidos los contactos, de hecho, anoche o antes de anoche, ya fueron días muy álgidos en la Argentina, pero hubo una llamada de Bolsonaro, una videollamada entre Bolsonaro hijo, Bolsonaro padre y Milei, la felicitación de Trump, de redes sociales, de Elon Musk. Hay una conexión, bueno, los lazos de Milei con Vox, muchos militantes de Vox estaban el domingo en Buenos Aires para los festejos de la candidatura. O sea, hay una conexión entre estas nuevas derechas a nivel internacional. Eso por un lado. Por lo tanto, este triunfo, por supuesto, sirve como bandera para otras nuevas derechas que en otras partes del mundo o han ganado y luego perdieron, Estados Unidos y Brasil, o están aspirando a acceder al poder en el corto plazo. En términos electorales no, es un beneficio en todo caso en términos discursivos. En tanto acceso a derechos de las minorías, y ahí hay dos cuestiones, una bien de diseño legislativo.
hay ciertos derechos que se han obtenido en la Argentina, como matrimonio igualitario, como interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, que son, se accedió por ley, con lo cual, y son de materia penal, con lo cual el presidente no puede decretar, el presidente no puede hacer decretos en materia penal, y para eso va a tener que pasar por ese congreso que yo les mostraba hoy. En ese sentido, algunas de esas banderas que se levantaron durante la campaña contra el colectivo feminista, contra el colectivo LGTBIQ, va a tener que, para poder bajar esa bandera, se va a tener que pasar por el Congreso. En términos institucionales va a ser más complicado. Lo que sí no es complicado y lo que sí es preocupante, inclusive les diría que hasta a nivel personal me preocupa, es cómo se han habilitado ciertos discursos en la sociedad, especialmente en contextos, en un contexto de restricción económica tan fuerte, con una inflación tan grande como tiene la Argentina. Sabemos que cuando las soluciones económicas, y para esto, bueno, no sé si hay historiadores entre quienes estamos acá, pero cuando la restricción económica es muy fuerte, los países o los gobiernos en realidad suelen echar mano a otro tipo de medidas que activan otras fibras por las que se les puede dar solución más rápido, ¿no? Entonces, hoy ya uno de los referentes de la Libertad Avanza, ayer ya mismo, y otro, en el día de hoy, otro mucho más cercano a Milei, dijo que era prioridad de la Libertad Avanza llevar al Congreso nuevamente la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que el movimiento feminista en la Argentina es un movimiento muy fuerte que logró muchos avances en los últimos 4 años, y bueno, fueron directo contra eso y ya lo están poniendo en discusión en la opinión pública. Entonces hay un límite institucional, pero sí es cierto que a nivel discursivo y a nivel de la opinión pública se están habilitando discursos, los discursos del Falcón Verde, que es un símbolo de la última dictadura militar, porque era el auto en el que se llevaban, los militares se llevaban a los desaparecidos, el negacionismo respecto del número de desaparecidos, ese tipo de discursos sí son preocupantes que se habiliten desde los liderazgos políticos, y eso sí está sucediendo. Miguel. Bueno, para completar alguna cosita de lo que decía Lara. Hay un cambio de época, ¿no? Concretamente, que estamos viviendo y tratando de analizar desde distintos procesos. Yo simplemente una muestra de esto, que Lara por ahí le pido efectivamente si se recuerda a ella la fecha, pero hablando de esto de la negación, no por el tema, la negación del número como símbolo, lo digo esto, para contarles a todos. Hace pocos años, yo creo que 5, Lara, me dirás vos, pero lo pérfido que era el director del Teatro Colón, que depende de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, creo que hace unos 5 años, no es tanto tiempo, que no eran lo mismo que dijo Milei ahora, que no eran 30.000, digamos, ¿no? Más allá de específicamente lo que significa el número en términos simbólicos. Dijo eso, y el revuelo que se armó en ese momento, el jefe de gobierno lo echó inmediatamente en un día, se quedó sin trabajo cuando se supo que había dicho eso. Y eso fue hace poco tiempo. Ahora se puede decir exactamente eso sin consecuencias de opinión pública contundentes, digamos, ¿no? No está pasando esto, sino que más bien hay una especie de sentimiento morboso por cuál sería la próxima propuesta de este tipo de barbaridad, digamos, ¿no? Y de otras se pueden llegar a seguir sumando. Esto desde lo discursivo y desde lo estratégico y de inteligencia, digamos, simplemente económica. Ahora vuelvo un datito más de lo que estaban preguntando. El presidente electo, digamos, los dos principales socios comerciales que tiene la Argentina, que son Brasil y China, ha decidido que no va a tener, o está diciendo esto, y lo sigue diciendo ahora siendo electo, que no va a tener relaciones oficiales con esos países porque son comunistas. Tanto Lula como el gobierno chino, ¿no? Y que con comunistas él no habla por una cuestión moral, ¿no? Lo acabó de repetir esta mañana, sí. Lo repito, a mí me sorprendió porque lo escuché hace un rato, poco tiempo, hace una hora y media, y yo dije, ¿esto será viejo? No puedo creer que este hombre vuelva a decir esto, digamos. Y que sacó un comunicado el canciller de China diciendo que había felicitado China al gobierno electo y que esperaba
que las relaciones se mantengan por la importancia que tenían para China. Lo acaba de decir después la Cancillería de China, lo cual, sin comprender quién es China hoy en el mundo, ¿no? Una cosa increíble que Estados Unidos tiene como principal socio comercial a China, digamos, ¿no? Es una, digamos, ya ronda la falta de inteligencia de una manera como muy directa, ¿no? Este tipo de planteos para el país, ya no es una cuestión de... Pero también nos demuestra, de alguna manera, el carácter del presidente electo. Sí. Y la preocupación de eso. No sé si hay preguntas de viva voz. Vale. Yo tengo varias, pero como vamos justos de tiempo, me voy a tener que quedar solo con una, ¿no? Una de ellas iba en relación al Parlamento, porque claro, cuando vemos los bloques es muy fácil sumar, desde los que no conocemos tanto la realidad argentina, es muy fácil sumar, bueno, Juntos por el Cambio y Libertarios suman la mayoría del Parlamento, ¿no? Pero cuando entiendes cómo funciona Juntos por el Cambio y sabes que esa mayoría es de la Unión Cívica Radical, que ha tenido un discurso que se quiera dejar, pues igual no lo va a tener nada fácil, ¿no? Y de ahí salto a esa parte de la importancia de las instituciones, ¿no? Como normas que condicionan a los actores en juego. Es un punto de vista muy institucionalista, ¿no? Esa perspectiva. Así que pregunto sobre, quizás una pregunta muy teórica, ¿no? Pero ¿qué tan fuerte es, según vosotros, el componente federal en el Senado argentino, ¿no? Porque Lara comentaba, bueno, hay muchas medidas que tienen que pasar por la reforma constitucional y claro, hay una cosa que yo desconozco que es, bueno, qué tan fuerte o cómo se comportan los senadores en el Senado argentino a la hora de tramitar determinadas medidas que les puedan afectar a las provincias directamente. Vamos con Lara y después con Miguel y luego tengo una pregunta aquí que han levantado la mano. Bien, el federalismo argentino es la columna vertebral, ¿sí?, de nuestro sistema político. No solamente porque las provincias, como en cualquier federalismo, tienen una representación igualitaria en el Senado y mucha de la legislación que afecta a los intereses provinciales, y no toda, constitucionalmente debe tener iniciativa legislativa en el Senado, sino también porque en diputados, donde la representación es por cantidad de habitantes que tiene cada provincia, las provincias más pequeñas están sobre representadas, tienen un piso de 5 legisladores por cada una, ¿sí? Entonces hay provincias como Tierra del Fuego, que si uno calculara por población debería tener un solo diputado y tiene 5, y lo mismo pasa con la mayoría de las provincias pequeñas. Entonces hay una sobrerepresentación también de las provincias en la Cámara de Diputados. Pero por otro lado, y una subrepresentación, porque no se actualiza el número de diputados hace muchos años, una subrepresentación en Cámara de Diputados de las provincias más grandes. Pero no solo eso, sino que aparte nuestras cámaras se renuevan por mitades. Entonces tenemos distritos como Provincia de Buenos Aires con 70 diputados, donde cada elección se eligen 35 cada vez, y no por casualidad los terceros partidos surgen en estos distritos. Y después tenemos otros distritos, ¿sí?, como Tierra del Fuego, como Jujuy, como las provincias chicas, como Formosa, donde al renovarse por mitades y ser 5 o 7, cada vez que estamos renovando con una lista de 3 o 4, lo cual vuelve muy visible al legislador, ¿sí?, a nivel provincial respecto de si defiende o no defiende los intereses provinciales en el Congreso. No es lo mismo ser un diputado de provincia de Buenos Aires, que sos uno entre 35, en una provincia muy grande, de más de 13 millones de habitantes, donde esa representatividad se puede diluir, a ser el diputado de la provincia de Tierra del Fuego, que vas a estar muy limitado para, por ejemplo, votar, ¿sí?, el fin de la protección legislativa, o sea, de la ley que protege la industria fueguina. Es muy difícil, que es muy probable que tu carrera política se termine al día siguiente, que no puedas reelegir al otro día. Entonces, entre eso y un presidente, que yo no lo puse ahí, pero es un presidente que tampoco tiene gobernadores propios.
y solo cuenta con 6 intendentes de los más de 2.000 municipios de todo el país. Entonces, a nivel territorial, ¿sí? La Constitución argentina, el diseño institucional argentino le da mucho peso a las provincias, mucho peso a los gobernadores, y va a ser muy difícil que los intereses provinciales, privatización de YPF, por ejemplo, la YPF es el 49% está en manos privadas, cotizan en bolsa. El 51% es estatal, pero de ese 51%, el 49% es de las provincias petroleras y el 51% es de la nación. Con lo cual hay que ir a convencer a cada una de esas provincias petroleras, que son las dueñas de los recursos naturales por Constitución Nacional, de que tienen que privatizar la empresa. Para eso Milei tiene que negociar con esos gobernadores de esas provincias petroleras, que ya saben lo que es no tener los recursos naturales, que ya tienen la experiencia histórica de lo que es no tener los recursos naturales y las regalías de los recursos naturales en sus cajas provinciales. Entonces, hay ciertas promesas que se hicieron que son muy difíciles de cumplir porque las instituciones marcan el pulso muy fuertemente. Muy ilustrativo, Lara. ¿Quieres añadir algo, Miguel? Yo acuerdo completamente con Lara, solamente para marcar el contrapunto, nada más, no porque esté de acuerdo con esto que voy a decir, pero hay un analista político que dice que la victoria tiene una gran solidaridad también, ¿no? Y que esa Sí. solidaridad se va a manifestar ahora, también hay que ver qué significa, ¿no? Pero es cierto que ahora están yendo todos a ofrecerle servicios, trabajo, colaboración, mucha gente, no todos, pero mucha gente. Esto es algo Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Le paso la palabra a la compañera Mariana y luego tenemos ya una última pregunta y cerramos la sesión. Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, ¿qué tal? muchas gracias por las presentaciones, que estuvieron, la verdad, muy buenas. Yo quería hacer un comentario en relación a lo que se estaba hablando antes sobre la derecha y las pérdidas de derechos y los recursos, y una pregunta también cortita. Simplemente, nada, que creo que también hay que interpretar que el porcentaje que recibió Milei, sí, o sea, sí es verdad que hay un sector de su electorado que es muy ideológico y que está habilitando todos estos discursos, pero el porcentaje que recibió no hay que interpretarlo, creo yo, como un apoyo explícito a su agenda. O sea, es más bien un grito de cambio, de terminar con lo que había, o de terminar con el kirchnerismo y la inflación. Y creo que Milei hizo mal en su discurso al decir, al tener un discurso como poco, digamos, inclusivo, interpretando que toda su agenda, o que ese voto es un apoyo a toda su agenda. Simplemente eso. Y después les quería preguntar, ¿quiénes creen que van a liderar en el Congreso, más que nada, la oposición representada por el peronismo, por Unión por la Patria? ¿Quiénes creen que van a ser? Porque es un peronismo que quedó como muy golpeado, que está como muy... Massa dijo en un momento que iba a dejar la carrera política. Es verdad que está Kicillof, pero bueno, Kicillof tiene un rol más en la provincia de Buenos Aires, más ejecutivo. Entonces, eso, ¿cómo creen que se va a rearmar todo esto? ¿Quiénes pueden ser los que lideren la oposición? Muchas gracias, Mariana. Pues seguimos el mismo orden de intervención. Primero Ok. Lara y después Miguel. Bien, sí, coincido con Mariana en esto de que el voto duro de Milei es el que obtuvo en la primera vuelta. El resto es el voto que está sumando de Juntos por el Cambio, que no es un voto genuino de él. Por eso digo yo que es una mayoría de este 55%, que incluso ayer Mauricio Macri en una entrevista decía, bueno, es un presidente que tiene un 55% detrás. No, es, toda segunda vuelta es una mayoría ficticia, es una mayoría construida institucionalmente, no es una mayoría sincera. La sincera se construyó en las generales, el voto sincero estuvo ahí. Esto es una opción, optamos por un cambio, ¿sí? Bueno, ahí ese porcentaje de Juntos por el Cambio rápidamente se puede dar vuelta en términos de ciudadanía y decir, yo quería un cambio, pero no este cambio, quería otro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, coincidiendo con vos, Mariana, y en segundo lugar, respecto de quién va a liderar la ahora oposición. Bueno, si
el resultado de las generales fue un cisma para Juntos por el Cambio y significó un enfrentamiento interno, especialmente entre radicales y PRO, entre los halcones y las palomas, porque también hubo un sector del PRO moderado que no se expresó como se expresó Patricia Bullrich y como se expresó Mauricio Macri, que todavía está buscando de qué lado va a caer, ¿sí? Si las generales produjeron eso para Juntos por el Cambio, yo creo que la segunda vuelta está produciendo esto para Unión por la Patria, que ya venía después de las elecciones del 2021, de una interna a cielo abierto muy importante. Después de la renuncia del ministro Guzmán, otra interna a cielo abierto muy importante, que logró encolumnarse detrás de Sergio Massa solo electoralmente, ¿sí? De una manera muy contundente, muy desde el aparato, como suele hacerlo el peronismo, pero solo después de las PASO, ¿sí? Y frente a la posibilidad de perder la elección general y de perderla por paliza, ¿sí? Esa disciplina partidaria vino por ahí, pero habiéndose perdido las elecciones de segunda vuelta, habiéndose perdido el balotaje, el pase de facturas, al menos por debajo, ya está empezando a suceder y es muy difícil arriesgar hoy quién va a ser o qué sector, más que quién, más que la persona, qué sector va a ser el que va a lograr a reconstruir el pamperonismo, lo que yo suelo llamar el peronismo nacional, ¿no? Si van a ser los gobernadores del interior, si va a ser el peronismo del interior y va a venir de ahí, de las provincias que lograron retener, si va a venir de la provincia de Buenos Aires, si va a ser el masismo, dado que logró, superar el 40% en un contexto de más de 100% de inflación anual, también es para sacarse el sombrero, ¿sí? En términos de estrategia política, nadie lo hubiera dicho, y sin embargo retuvo ese 40%, pero ¿quién va a ser el que vaya a encarnar esta próxima etapa? Todavía creo que pasaron 48 horas, falta que baje la espuma. Miguel, ¿quieres aportar Sí, algo? dos cositas más para agregar. Por un lado, me parece que el resultado que tuvo el Unión por la Patria en las primarias fue muy bueno en relación a los resultados o al proceso económico y al devenir de las tendencias que tenía esta elección antes de las generales, digamos. No se esperaba tener resultados tan buenos, como decía Lara, que después constituyeran representaciones tanto en gobernaciones como en diputados y senadores electos, que coloca a este espacio con una fortaleza mucho más relevante de la que imaginaban ellos mismos a comienzos de año, digamos, no tan lejos. Por otro lado, no se sabe ahora quién va a ser esto en representación y cómo se van a articular los espacios de la oposición, pero sí me atrevo a aventurar una cosa bastante concreta, que es que Milei está muy convencido de que las políticas van a ser completamente de shock. No va a haber ningún tipo de gradualismo ni de medias tintas, sino que va a ir a fondo y muy de entrada. Y eso es muy probable que articule muy rápidamente frentes opositores, que yo estimo que van a ser muy rápidamente definidos y también igualmente fuertes. O sea, esa reacción va a tener una contrarreacción que va a ser de generación de líderes y de espacios muy concretos, creo que muy rápido. Muy bien. Gracias. Nos queda una pregunta, si puedes responder brevemente, Lara, porque se nos tiene que ir la participante, pero bueno, la última pregunta es Perdón. Héctor, preguntando si hay un posicionamiento de la Iglesia Católica Argentina con respecto a los resultados y si los obispos de interior dijeron algo que pudiera haber condicionado a los fieles en el voto. Brevemente los dos, para cerrar este Urnas de Democracia. Sí. No, hubo sí un posicionamiento de lo que en la Argentina llamamos los curas villeros, ¿sí? Es un sector de la Iglesia Católica que tiene un trabajo fuerte en barrios y que se posicionó y salió muy fuerte, especialmente respecto de los dichos de Javier Milei sobre el Papa y esto del representante del maligno en la tierra y no sé, esas cosas muy
muy circenses, si uno quiere, pero sí hubo un posicionamiento durante la campaña de estos curas, de este sector de la iglesia, muy en contra también de los discursos más antipopulares del candidato, pero no hubo un posicionamiento o que se hayan usado los púlpitos como, ay, no me olvidé la frase, se me fue ahora, pero los púlpitos como tribuna, no sabemos. Hay muchas investigaciones, sí, sobre el rol de las iglesias evangélicas, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina, pero no particularmente de la Iglesia Católica, y de hecho hoy el Papa tuvo una llamada con Javier Milei para felicitarlo, suponemos, por la elección, así que, y Javier Milei, y trascendió que Javier Milei lo invitó a que venga el año que viene a la Argentina, no es un vínculo que pareciera roto. Miguel, brevemente. No tengo nada más que aportar, digamos. No tengo mucho más que decir, es lo que dijo Lara. Sí, Perfecto. sí. Bueno, pues de nuevo agradeceros a los dos que hayáis estado aquí con nosotros. Han sido unos argumentos muy, muy ilustrativos, a pesar de que solo han pasado 48 horas y que probablemente tengamos más preguntas que respuestas a estas alturas del proceso. Gracias también a todas las personas que han estado siguiendo este Urnas de Democracia. Como siempre, esta sesión se subirá al canal de YouTube del área, donde podéis volver a ver tanto la argumentación de los participantes como los datos ofrecidos. Y sin mucho más que añadir, me despido de todos vosotros, recordando que el próximo 20 de diciembre tendremos el próximo Urnas de Democracia dedicado al plebiscito ratificatorio que se va a celebrar en Chile sobre la nueva propuesta de constitución. Sin nada más que añadir, muchas gracias y nos vemos entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.